Bueno, estamos en la Casa High Festival con un invitado de lujo. Él es Alejandro Gaviria. Alejandro, ¿cómo estás? Yo bien, contento, acabo de llegar a Cartagena. Bueno, hace unos instantes estábamos hablando de usted cómo ha empleado la escritura, de qué forma ha hecho parte de su vida. Contémosle a la gente de Tercer Canal. La escritura ha hecho parte de mi vida de dos maneras. Una primera etapa, que es la escritura como académica, del ensayo riguroso, sobre todo el artículo académico, cuando fui profesor en los Andes y decano en la Facultad de Economía. Pero desde el año 2015 yo encontré en la escritura otro papel, el del divulgador, lo podríamos decir, el del ensayista para un público un poco más amplio. Y solamente el último año me aventuré a la ficción, a relatos o cuentos ya distintos, que es el libro que estoy presentando aquí en el Hay Festival, que se llama El Desdén de los Dioses, Sí. que reflexionan desde la ficción sobre este mundo, sobre temas como la migración, la inteligencia artificial, la crisis climática, la manipulación biológica y demás. Los temas de este año y de este siglo, ¿no? Los problemas de este siglo. Problemas, ¿por qué problemas? O desafíos más bien, Sí. porque pues, la crisis climática claramente es un problema todavía sin solución, un problema que de alguna manera nos desafía antropológicamente. Los otros involucran grandes posibilidades, oportunidades, pero también problemas. Esa literatura de ciencia ficción que es la donde yo trato de meterme siempre ha dicho y ha advertido, todas las tecnologías, incluso las buenas, pueden ser utilizadas para mal. Hay en este último libro una especie de reflexión sobre ese tema. Sobre todo este tema que ahora pues nos tiene a nosotros opinando en otros escenarios como son las redes sociales X, de lo que ahora y a lo que muchos periodistas acuden para leer qué es lo que piensan los expertos, los políticos, cuáles han sido esos cambios y sobre todo usted que ha involucrado y que la escritura ha hecho parte de su vida y ha hecho columnas, libros, pero también hace presencia en una red social tan crítica como X. Es una reflexión permanente que tengo yo. Hace 2 semanas tomé una decisión, no salirme de X, pero quitarla del celular. Sí, Y ¿por qué? porque era agobiante. Era agobiante esa retroalimentación permanente. Noté, no sé por qué, quizá por mi participación en los debates sobre la reforma a la salud, muchos mensajes, muchos de ellos una forma de, lo voy a decir de esta manera, como industrialización del insulto y del odio, que no es bueno para la salud mental. Me estaba generando ansiedad, yo no lo miraba todo, pero no quería tener eso ahí. Imagino como un celular ahí Sí, todo el día con temblando esas todo el día. notificaciones. Entonces, más bien opinar con algo de desapego y más bien con reflexión. Es poderoso. Uno puede tener ahí interacciones interesantes. Tengo que reconocer que hay mucha información interesante, pero hay que aprenderlo a manejar. Y yo creo que estamos todos en esa idea de aprender a manejar una red como X. Las otras son quizás más pacíficas. Eh, Le sirve a una persona como yo también para divulgar información y para opinar. Claro. En ese proceso de academia de estas plataformas digitales, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el mundo académico sobre estos espacios? El mundo académico se está transformando también por las redes sociales. El mundo académico tenía un problema y estaba muy encerrado en sí mismo. Y la conversación en el mundo académico era entre pocos especialistas, muy pocos especialistas. Uno escribía un artículo, el artículo tenía unos evaluadores, esos evaluadores lo leían, iba a unos seminarios académicos, había otros especialistas, pero el círculo podía ser de 10, 15, 20 personas. Yo creo que las redes sociales han llevado a que muchos académicos traten de tener una audiencia más amplia y traten de hacer una cosa que es importante en cualquier parte del saber y es comunicar para un público más amplio. Yo creo que eso está transformando la academia para bien. Hay una especie de competencia en ese marco. Me tocó vivirla a mí en los inicios, cuando yo salí de la decanatura de la Universidad de Los Andes del año 2012, estaba comenzando a pasar. Hoy pasa, por ejemplo, que los académicos hacen un artículo académico y hacen un video sobre eso. Eso era impensable cuando yo terminé mi doctorado hace ya más de 20 años, por ejemplo. Entonces, eso es bueno porque los académicos están conectando más con el mundo y eso tiene que ser casi un imperativo para el mundo de la academia, conectarse más. Malo que también entran en la locura, en la crítica, en esta industrialización de la mentira, del odio, de lo que ocurre allí. Ese es el mundo en que vivimos. Sobre esas dos palabras, mentira y odio, y algo que pues me parece que tiene una relación directa, que son las fake news. ¿Usted ha sido víctima de las fake news? Sí, este año yo me inauguré con lo que llaman un deepfake.
primera semana de enero, el día por la noche, alrededor de las 7 de la noche, alguien me manda por WhatsApp un video. Y en el video yo salía dando una opinión sobre la reforma a la salud, que era lo contrario, lo opuesto que yo había dicho por muchos años. Era un video falso, donde habían desenterrado un video mío de hace 3 años, habían cambiado la voz, habían cambiado el mensaje. Era quizás fácil advertir para gente que utiliza mucho las redes que era falso, pero muchos se creyeron el cuento. Y esa misma noche empezó a llegar de todas partes la misma pregunta: ¿esto es verdad? ¿Te lo hizo? ¿Por qué cambió de opinión? Muy difícil contradecir. Yo tuve que decir que no. Colombia, Check y estos que se dedican A ver, a verificar, salieron a decir, mire, cuidado con esto. Pero me quedó como la siguiente inquietud. ¿cuál? Cuénteme. Eso que pasó va ahora a pasar, pero cada vez va a ser mejor. Y en algún Más, momento más estilizada la cosa. va a ser indistinguible. ¿Sabe que eso es lo que viene en la campaña presidencial en Colombia el año 2026? Ay, usted acaba de mencionar un tema que a nosotros nos gusta mucho en Tercer Canal y tiene que ver con esas elecciones presidenciales. Además, porque ya salió una encuesta, perdón, esta semana del Centro Nacional de Consultoría para Revista Semana, donde pues ya daban nombres y sorprendentemente quienes encabezan esa lista de intención de votos son Vicky Dávila, Sergio Fajardo. ¿Usted cómo ve esas encuestas y cómo van punteando estas figuras? Yo creo que todavía hablar de intención de voto en este momento es difícil. Esas encuestas reflejan todavía un poco más de notoriedad o reconocimiento que intención de voto. Muestra una tendencia. Yo creo que la población parece estar muy dividida entre centro, izquierda y derecha, casi por partes iguales. Vamos a ver qué va a pasar. Y la gran pregunta es si esta elección se va a polarizar completamente o hay un lugar para el espacio político. No lo sabemos. Me gusta decir que lo que va a decidir la elección todavía no ha pasado y todavía no sabemos qué va a hacer. Van a pasar muchas cosas de aquí a mayo de 2026. Yo estoy ahí todavía tratando de ver cómo habito este mundo de la política. Bueno, interesante porque ya de una vez yo quiero que me conteste si hay una intención o no de usted de verlo también en esta contienda electoral, porque vemos varios que repiten, ¿no? Sergio Fajardo, por ahí suena, hay intención de unas figuras que se vieron muy, digamos que muy interesadas en participar en estas elecciones presidenciales como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia. ¿Y usted qué va a pasar con Alejandro Gaviria en este contexto y el próximo año con las elecciones presidenciales? ¿Qué quiero hacer yo por ahora antes de tomar una decisión? Seguir siendo una figura política relevante, lo voy a hacer de esa manera, participar en los debates. Lo otro dependerá de un análisis que no solamente tiene que ver con mis deseos o intenciones, sino con la viabilidad. Si yo encuentro ese espacio, todavía no tengo la chiva, por ahí en abril o mayo, tomaré la decisión. Pero nos la tiene que contar. Venga, una cosa que también tiene y tuvo su candidatura a la presidencia es que se hizo a través de firmas. Si había una voluntad grande del pueblo que manifestó su voluntad de que usted fuera uno de los candidatos, ¿qué pasó? ¿Qué faltó ahí? ¿Qué reflexión usted ha hecho al respecto? No, yo creo que pasaron muchas cosas. Yo me lancé a la presidencia con unos apoyos políticos que no se dieron. Entré a una coalición que fue la coalición Centro Esperanza, donde siempre jugué de visitante y donde no hubo un acuerdo, no hicimos las cosas bien al interior de la coalición. También me di cuenta que construir una personalidad política. Yo era el académico, el que había sido ministro, rector de la Universidad de los Andes. Buena parte del país no me conocía. Ese reconocimiento toma tiempo, eso no es una cosa inmediata. Em, las personas que hoy están, como Sergio Fajardo y Claudia López, llevan 20, 25 años en política. Yo llevo 2 y medio. Entonces, esta es una carrera larga en todo caso. Para responderte la pregunta, ¿qué pasó? Quizás lo más probable que iba a pasar. Eso que ocurrió era el escenario más posible y ocurrió, así se dieron las cosas. Esto, ganar la presidencia en el primer intento es casi imposible, es muy difícil. Pero se metió ahí alguien como Rodolfo Hernández. ¿Cómo ve la posibilidad de que un outsider también escale al nivel que tuvo Rodolfo Hernández y más pues con la situación actual del país? Ahora hablamos de las redes sociales, en el mundo de las redes todo es posible. Antes se hablaba, a ti no te tocó este lenguaje, pero era la fila india, ¿no? Que era más o menos previsible, que la gente iba construyendo una fila india, tenía que ser concejal, tenía que ser senador, tenía que ser ministro y se iba figurando y le llegaba el momento. Ahora no, ahora esto es la anarquía, cualquier cosa puede pasar. ¿Algún nombre por ahí que le llame la atención que puede jugar como en ese contexto de outsider? Vicky Ávila se está vendiendo como outsider, ¿usted qué piensa? Yo creo que el nombre es Vicky Dávila, el nombre en este momento es Vicky Dávila, lo que pasa es que el tiempo pasa y ese de outsider ya
con el pasar de los meses ya no lo es tanto, porque ya empieza a ser contada y ya se ve como parte de la carrera. Seguramente surgirán otros nombres. Bueno, nos fuimos por el lado político, pero regresando a la esencia del Hype Festival, una dinámica pues en conmemoración de esta 20ª versión que tiene el festival es que reunieron 20 preguntas. Hay unos escenarios con diferentes participantes que discuten sobre esas 20 cuestiones que se hace la sociedad colombiana. ¿Cuál es una que debería hacerse la sociedad colombiana hoy? Yo creo que las 20 preguntas tienen que ver con la forma como empezamos la conversación y que ahí me ha gustado llamar la época de locura. ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Qué está pasando con la confianza en la democracia? ¿Cómo vamos a imaginarnos instituciones distintas? ¿Qué está pasando con estos grandes problemas de la humanidad? ¿Cómo va a ser la inserción en la economía global de un país como Colombia, que va a tener que cambiar y ser distinta a la luz de la crisis climática, entre otras cosas? Esa pregunta no tiene una respuesta definitiva. Y lo que está ocurriendo aquí en estos 20 años del Hey Festival es esa conversación desde diferentes ángulos, porque no solamente hay escritores, sino hay gente que viene de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, una conversación global, eh, interesante. Casualmente, este último libro que yo escribí, que hablábamos, El desdén de los dioses, retoma esos temas, tampoco con respuestas definitivas, con, me gusta llamarlo de esta forma, atisbos, ¿no? Cosas que se dicen ahí y se dicen nunca. Bueno, ya para finalizar y aprovechándolo, porque me toca aprovecharlo, Alejandro. Se habla, usted ha criticado mucho, ha analizado las reformas del gobierno de Gustavo Petro y justamente esta semana recibimos la noticia de que Gustavo Petro le pide nuevamente a su ministro de Hacienda que trabaje en una nueva reforma tributaria. ¿Qué opina de eso? No lo veo tan viable políticamente. Y yo creo que hay, primero con la conmoción interior, hay un intento de revivir algunos impuestos y está la reforma tributaria del otro lado. No parece ser el momento político más propicio, pero sí hay un problema de fondo y es que el gobierno necesita para cumplir la regla fiscal aproximadamente 40 billones de pesos adicionales. Y para hacer ese ajuste de 40 billones hay dos formas. O se recorta el presupuesto o se consiguen nuevos ingresos. Y lo que Que está ya se está cortando, hemos visto que ya se está cortando. todo el gobierno está tratando de hacer una mezcla, de recortar, ahora anunció 12 billones, probablemente recortará otro, pero y conseguir nuevos ingresos porque si no llegaremos al final de año y no se cumplirá lo que se conoce como la regla fiscal. Es una restricción que el Estado colombiano ha puesto a las finanzas del gobierno nacional. Mm, políticamente lo veo muy difícil, ¿sabes? Lo veo muy difícil que eso pase. Y probablemente lo que podría pasar es una versión bastante reducida que se parece a la última versión de lo que se llamó a finales del año pasado la ley de financiamiento, que solo aportaba 9 billones de pesos a esa meta de los 40, que es lo que hay que hacer para ajustar las finanzas del gobierno nacional al final del año. Difícil, pero ese intento del gobierno. Y lo que ha venido pasando en los últimos días, incluso lo que pasó el fin de semana con los Estados Unidos, este ambiente de incertidumbre convulsionado, donde hay grietas en la coalición de gobierno, la intención explícita del Partido Liberal en cabeza de César Gaviria de pasar a la independencia. Yo creo que eso muestra las dificultades políticas que pueden surgir. Bueno, porque volviendo otra vez al tema High Festival, esto es una combinación de todo. Alejandro, ¿por qué leer este último libro que usted escribió? Porque yo creo que la ficción, la literatura, las historias tienen un doble papel. Uno yo lo voy a llamar resistencia, porque nos permiten en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos más pequeños y locales de cada cual, ver que podemos hacer algo, que podemos resistir cierta deriva hacia las malas decisiones. Y porque la literatura y los libros también son consuelo, también nos permiten salir un poquito de la realidad y pensar de una manera más tranquila sobre nuestros problemas. Y porque hay historias que uno no debería ser crítico de sus propios libros o decir cosas, pero algunas sobre la vida, una sobre la muerte de mi padre, otra sobre mi juventud en Medellín, en medio del narcotráfico en los años 80, lo que yo llamo un rompimiento del orden social, la locura que pasó allí. Hay testimonios que los escribí porque de alguna manera quiero tirárselos al mundo y que pueden ser para alguien una forma de encontrar una buena historia, entender algo de nuestro mundo. Bueno, ahí está Alejandro Gaviria en la 20ª versión del High Festival. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Un abrazo fuerte. Abrazo a todos que nos escuchan también.
Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518.